para mí un motivo de especial satisfacción el poder moderar esta mesa redonda en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Defensa Social, que es una asociación, como ya dijo su presidente, Luis Arroyo Zapatero, pues hermana de la Asociación Internacional de Derecho Penal, que es la que tengo el honor de presidir. Ayer ya se comentaron distintos temas en torno a la delincuencia organizada, esa que ha sido llamada la cara oculta de la globalización. En verdad, la delincuencia organizada se presenta en el marco político-criminal como un reto especialmente importante cuando hablamos de la globalización. Es probablemente en relación con la delincuencia organizada donde se manifiesta de manera más llamativa e incluso dramática, podríamos decir, ese contraste que tantas veces observamos entre la evolución de las relaciones en el marco mundial, la facilidad en el intercambio de todo tipo de bienes, en el intercambio de todo tipo de informaciones, el intercambio y en el traslado incluso de personas, y las dificultades que la concepción soberanista de los Estados pone al establecimiento de sistemas adecuados de control, de regulación y sobre todo de resolución y de prevención de los problemas fundamentales que en torno a esa actuación o en torno a esos movimientos se suscitan. Hablamos en esta mesa no tanto de los aspectos jurídicos, sino más desde una perspectiva, podríamos decir, criminológica, de la dimensión. Se trata de evaluar, en la medida de lo posible, pues cuál es el alcance, la importancia de la criminalidad organizada en el marco mundial, en el mundo globalizado. Y yo he traído unas pequeñas diapositivas para poner muy rápidamente a título de presentación, más que nada por mencionar el informe de las Naciones Unidas que en relación con el tema ha sido publicado en el año 2011 y que por tanto se presenta como una referencia especialmente actual en torno a lo que es la evaluación de la criminalidad organizada. En esta transparencia se ven un poco los flujos que se dan. Vamos a pasar a la siguiente. Más importante es la tercera de las transparencias que he querido traer, que recoge una evaluación, un resumen de lo que es la evaluación, vamos a decir, de las Naciones Unidas en torno a los distintos aspectos en los que se manifiesta el crimen organizado en la actualidad. Si evidentemente el tráfico de drogas tiene una presencia y un peso importantísimo, como ya se dijo también ayer, lo decía la doctora María Lima Malvido, como pues al lado de los hechos relativos al tráfico ilícito de sustancias, pues hay otros que incluso pueden manifestarse desde el punto de vista de lo que es el respeto y la garantía de los derechos humanos fundamentales y de la dignidad de las personas de manera más grave que el propio tráfico de drogas en cuanto tal. Pensemos en el tráfico de personas, pensemos en el tráfico de armas, en el tráfico de órganos, pensemos en actuaciones que tienen que ver con graves agresiones a los recursos naturales, al medio ambiente. Pensemos en la piratería. Ayer el profesor Sieber nos ilustró ampliamente sobre la cibercriminalidad, sobre el cibercrimen y el reto que como nueva forma de criminalidad, con nuevas manifestaciones que necesitan nuevos enfoques y también como modalidad de agresión a lo que son bienes tradicionales, pues supone. La evaluación de las Naciones Unidas trata de alcanzar un dato final en torno a si estamos ante una amenaza creciente, o una amenaza estable o una amenaza decreciente. Bueno, como se ve en la última columna, pues cada una de las modalidades delictivas presenta perfiles diferentes, mientras que el tráfico de personas parece que está estable, no es así el de tráfico de migrantes, que para las Naciones Unidas podría estar, en el caso de Latinoamérica, Norteamérica y de África a Europa, en una dirección descendente.
Crecientes serían más el tráfico de heroína en el este europeo, desde Asia al este europeo. Creciente sería también el tráfico de recursos naturales. Creciente sería la piratería marítima. Pero bueno, yo no quiero más que avanzar con esto, poner aquí unos datos que nos permitan pues entrar rápidamente en materia con los intervinientes que tenemos invitados. En primer lugar tenemos al doctor Alfonso Verdecuenca, que además de muy buen amigo, es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nueva León. También estudió en España, hizo su doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado con múltiples instituciones universitarias y es una persona comprometida además con la propia comunidad en la que vive. Y como manifestación de este compromiso especial que él tiene con la comunidad en la que vive, que es Monterrey, pues en la actualidad es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Colegio de Abogados de Nueva León, en el cual es también una persona muy activa. Su trabajo en el instituto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nueva León, fundamentalmente se centra en el área de Derecho Penal, de Criminología. También ha colaborado con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde fue director de la carrera de Derecho. Y sin más preámbulos, Alfonso, tienes la palabra. Muchas gracias. Unos 20 minutos. Gracias, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos y muy satisfechos. Sabemos que, como el día de ayer, ¿verdad?, el día de hoy va a ser de mucha actividad, de mucha movilidad, pero además de mucho resultado. Hace un mes, en un discurso, en una reunión familiar a propósito de los 97 años que cumplía mi señor padre, mi madre de 90, dio un discurso dirigido a sus hijos, a su mujer, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus 97 años, lo repito, y él decía y enfatizaba la palabra agradecimiento. Y en razón de ello, y bien aprendido de mis padres, soy y procuro ser siempre muy agradecido. Agradezco a Luis Arroyo Zapatero, verdaderamente toda esta gran actividad que realizas a través de la Sociedad Internacional de Defensa Social, pero particularmente ahora en tu actividad dentro del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Nos has abierto las puertas, nos has abierto toda esa gran capacidad y experiencia de los que te acompañan precisamente en el centro, en el instituto, y de ahí hemos obtenido muchísimo apoyo, muchísimas fórmulas que al Estado de Nuevo León le han beneficiado. Muchísimas gracias, Luis Arroyo, pero además particularmente muchas gracias por hacernos trabajar también con esa gran calidad humana que tienes, y nosotros espontáneamente siempre alrededor tratamos los temas que sabemos que a ti te afligen y a nosotros igualmente nos preocupan. Rafael Estrada, muchísimas gracias por esta gran apertura que ha mostrado y por seguir siendo el instituto que diriges de manera general, el referente a nivel México, y con estas actividades internacionales de lo que es el derecho penal y la criminología. Muchísimas gracias, Rafael, me da mucho gusto que lo hagas. José Luis, debo de referirte, José Luis de la Cuesta, a través del Instituto Vasco de Criminología, también una gran apertura para México, para Nuevo León en especial. Igualmente todo ese equipo de colaboradores a través de la apertura para ver todos los temas relacionados desde con la policía hasta la cuestión de la criminología ambiental, todos aquellos temas que de alguna manera han resultado como prácticas exitosas, particularmente en el País Vasco. Igualmente muchísimas gracias, José Luis. Y por último, no obstante que no están, con el gran afecto y cariño que les tengo, tanto a don Luis Rodríguez Manzanera como a María de la Luz Lima Malvido, muchísimas gracias a ellos, igualmente a través de la Sociedad Mexicana de Criminología y su experiencia, y además el apoyo para que en forma conjunta tuviera Monterrey el Congreso Internacional de Criminología para el año 2014. Muchísimas gracias. Después de estas palabras de agradecimiento, yo inicio mi tema, un tema que por una parte trataremos de ubicar la delincuencia organizada, voy a ser más
particularmente en lo que se refiere a Centroamérica, a Sudamérica, a la América, al Caribe, y luego pues ver verdaderamente cómo de alguna manera influye toda esa gran capacidad, todos esos ingresos económicos altísimos que tienen en razón de sus actividades ilícitas. La apertura social, económica y cultural que implica la globalización con todas sus bondades señala nuevas dinámicas de socializar, de negociar, pero también de delinquir. La facilidad con que se propaga el delito y sus nuevas formas es la misma con que se propaga la información. Esto trae, además, el uso de tecnologías orientadas al delito que, entre otras cosas, faciliten la transferencia de información y capitales. Todos estos factores combinados alteran o vulneran la seguridad de los estados-nación del mundo que, de alguna manera, se ven implicados directa o indirectamente. La delincuencia organizada como fenómeno criminal repercute de manera directa en la sociedad y se manifiesta como un tema urgente y de movilidad en las agendas de seguridad, especialmente en América Latina y el Caribe, debido a que el sistema político, al parecer, siempre se encuentra en una coyuntura social donde las estructuras públicas se ven vulneradas ante su falta de resultados en la atención a las demandas sociales de justicia. Esto porque sus sistemas jurídicos y el Estado de Derecho no son lo suficientemente fuertes o sólidos. El lavado de dinero, entendido como una actividad encaminada a encubrir el origen de los capitales que se generan con las prácticas del crimen organizado, encuentra sus fuentes en todos los delitos que la ley y la sociedad consideran como graves. Tales actividades engrosan bienes de gran importancia económica y vulneran seriamente el Estado de Derecho. Implican el empoderamiento por medio de la tecnología, el armamento, la compra de influencias y la protección de servidores públicos, entre otras cosas. Según el informe sobre la delincuencia organizada transnacional para el 2009, esta práctica generaba 870,000 millones de dólares. Yo recuerdo que hace años me había quedado en la cifra de los 500,000 dólares. Estos 870,000 millones de dólares equivale al 1.5 del PIB mundial y a su vez representa 6 veces los fondos destinados para el desarrollo de ese año. La amenaza que representan grandes capitales de dinero en manos de la delincuencia la veo en dos perspectivas. La primera comprende la perspectiva de la violación de los derechos humanos y el incremento de la violencia social que genera el atraso del desarrollo económico, social, cultural, político y civil en la mayoría de las sociedades del mundo. El segundo se da desde la vulneración de la gobernanza que genera la corrupción y la compra de influencia política. Desde este punto de partida, podemos percibir que el sistema financiero actual y la criminalidad organizada se refuerzan mutuamente, ya que la postura neoliberal defiende la desregularización y la ausencia total del Estado en la actividad económica. Situación que beneficia directa e indirectamente a la delincuencia porque favorece la creciente acumulación de beneficios en pocas manos por medio de las privatizaciones y desregularizaciones. ¿Qué sucede cuando vemos los hechos en donde aparece de repente la banco que tiene nombre, que tiene institución, que se supone que tiene prestigio internacional, en donde aparece en todos los medios como que en gran medida se ha dedicado al lavado de dinero, en cantidades exageradas y en donde vemos que la pugna entre cómo se deben de sancionar esas actividades y terminan, como en el caso concreto, simplemente sancionándose con multas que vienen probablemente a pagarse, si se llegan a pagar, con producto del mismo dinero. Es decir, estamos envueltos en ese círculo que de alguna manera hace urgente y necesario destrabar. La apertura concebida desde la globalización en sentido neoliberal ha hecho posible, entre otras cosas, el crecimiento desmedido de la economía criminal mundial, que es el resultado de las redes de grupos delictivos que con el firme objetivo de conseguir poder económico en un país generan nodos de poder que tienden hacia la búsqueda del control de la política y los medios informativos. Cito con esto a Ramón de la Cruz Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La versatilidad con que operan y su
horizontalidad organizada en células y microcélulas los llevan a comprender una industria siempre cambiante y dinámica, que crea nuevas formas de delincuencia que, desde lo ilícito, suma capitales a negocios lícitos, de tal forma que al final resulta difícil distinguir el verdadero origen de las inversiones. Los beneficios ilícitos que arroja la acumulación de capitales por la vía ilegal se traducen en la corrupción del sistema a todos sus niveles, además de generar impunidad y, en algunos casos, víctimas directas que significan un alto costo social, no solo por el nivel de degradación que dejan a su paso por la violencia de su dinámica, sino que al llevar la corrupción a otras esferas de la sociedad, transforman su estructura económica, social y política, deslegitiman los medios de producción de bienes y servicios, pero sobre todo afectan directamente las fuentes de empleo y de posible inversión, reportando por esto pérdidas millonarias. El éxodo de familias que tienen que dejar sus territorios, sus espacios, sus negocios, sus áreas de productividad, sus áreas donde generan los empleos, es una constante en algunas zonas, particularmente de la República Mexicana. Salen de sus lugares donde se desenvuelven, donde se desarrollan, y no hay medida, salvo que si queremos sentir que las cosas tienden a solucionarse, habría que regresar a esas familias a su lugar de origen y que sigan generando a través de la productividad lo que les satisface económicamente en su entorno. Es decir, la afectación a virtud de que no se puede en un momento determinado competir con los instrumentos, con sus ingresos, es decir, con el dinero, el capital que producen y que traen y que apuesta la delincuencia organizada, con la productividad en orden de los negocios, de los medianos negocios que optan mejor por retirarse del mercado. Una de las principales características de la delincuencia en general es la afectación de forma simultánea a diversos bienes jurídicos colectivos e individuales y potenciada desde la acumulación de capital a una velocidad descomunal en manos de la delincuencia, lo que implica desde todos los niveles un peligro para la seguridad local y nacional de un país. Debido a que los costos del crimen organizado no se traducen exclusivamente en temas monetarios, sus efectos se sienten en las estructuras políticas y en el debilitamiento del Estado de Derecho, la economía mundial, el orden social y los derechos humanos. Entre los alcances de este tipo de delincuencia se encuentra la corrupción de funcionarios de alto, medio y bajo nivel. Enfatizo, en este último punto, que es decir, el relacionado con la corrupción, hay que ver la criminalidad que genera el Estado también. La corrupción, igual que sus crímenes, se ejerce con demasiada violencia y muchísimas corrupciones, que además produce una creciente sensación de inseguridad en la sociedad con la que no se puede avanzar. Hay que ver muy bien el cohecho del funcionario extranjero. Quizá haya que hacer más operable el Tratado Anticorrupción que la ONU en su Convención de 2003 adoptó. Hay que ir revisando la sociedad civil y en especial las ONG, las empresas privadas que están teniendo ya especial cuidado precisamente por la responsabilidad derivada de su actuación y de la participación de sus socios, y que ellos se están adelantando de alguna forma para ver el tema de la corrupción a partir de la responsabilidad de las empresas o personas morales. Hay que ver y combatir el cohecho transnacional. A veces tengo que referir el tema de la movilidad. Ordinariamente la respuesta que tenemos la sociedad y las instituciones públicas es una respuesta lenta. Hay que voltear a ver la OSD, que en su convención de 1997 fortaleció a sus trabajos anticorrupción, principalmente sobre el lavado de dinero. Pero estamos en el 97, estamos en el 2003, llegamos al 2012 y yo creo que hay que darle, insisto, una mayor movilidad a todo esto. Ante un panorama desestructurado a nivel mundial desde Latinoamérica se tiene la percepción del crimen y en particular de la violencia que se desprende de este como uno de los problemas más severos que enfrentan los ciudadanos latinoamericanos en la actualidad. En México, después del inicio de la guerra contra el crimen organizado, el territorio nacional se ha tornado más peligroso
Solo para el año 2011 se contabilizaron en más de 60,000 las personas muertas o desaparecidas a causa de los hechos violentos. Esto sin contar las víctimas que se cuentan o que se encuentran en la cifra negra. Esto revela en Latinoamérica indicadores muy importantes sobre la gobernanza en México y señala el arcaísmo latente desde el cual opera la debilidad del Estado de Derecho y la insuficiencia de las políticas de contención social que en su conjunto hacen de la delincuencia organizada una amenaza importante para la seguridad y el desarrollo de los Estados-nación del Cono Sur. Las actividades que se encuentran alrededor de las grandes sumas del capital del crimen organizado obligan a pensar en la existencia de motivos que se encuentran más allá del ánimo de lucro. Los informes de la Organización de Naciones Unidas hablan de la compra territorial de extensas zonas en países en vías de desarrollo. De esto podemos analizar las compras y desplazamientos de grandes territorios en Colombia, Guatemala y en México, orquestados por emporios empresariales y ejecutados por los grupos armados ilegales. Esto específicamente en Colombia, donde explotan yacimientos de oro, mientras que en México se da la explotación de yacimientos de carbón, donde de entrada la situación laboral es precaria y extrema debido a que no se cumplen con las medidas mínimas de seguridad, además de la evasión de impuestos. La explotación de yacimientos a favor del crimen organizado nos vuelve obligada a la pregunta: ¿quién está consumiendo el producto de estos yacimientos? A costa de las ganancias económicas, ¿cuál es el pago que están haciendo? La referencia para la zona carbonífera, que es en el estado de Coahuila, en la República Mexicana, es que tienen capacidad de producción de 100 toneladas de carbón y sin embargo se facturan 200 toneladas de carbón. Es algo que sale a la luz pública y sin embargo ahí está. Y sale por conflictos políticos, lamentablemente no sale como producto de la preocupación y las atribuciones de las autoridades para investigar a partir de que se genera esta problemática. Desde la perspectiva de Ferrajoli, enfrentamos una criminalidad globalizada y no organizada. Si lo pensamos desde América Latina, esto nos explica claramente las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que operan en la triada Colombia, Brasil, Japón, con lo que se ejemplifica que la realidad latina no se queda como un problema delictivo regional, sino que implica una universalización de actividades que pueden abarcar a un número indeterminado de países por medio de sus estructuras cuasi jerárquicas, donde es posible intuir la existencia de un líder que ordena sobre la horizontalidad de las demás células que pueden o no ser autónomas y que tienden a conformar la hegemonía del grupo. El fenómeno criminal latinoamericano en la actualidad no se queda contenido por las fronteras. Lo que nosotros vivimos son los efectos perniciosos inmediatos, debido a que la estructura del crimen organizado tiene la capacidad de retraerse y funcionar sin reparar en las pérdidas, ya sean humanas o económicas. La colonización sobre Latinoamérica ha encontrado nuevas formas de intervención, de esto que es importante considerar en el análisis de la movilidad de la criminalidad, que esta va de la mano con la situación geopolítica de los países. Asistimos a un momento difícil, donde la evolución social y geopolítica representan elementos que para los países latinoamericanos en este momento de coyuntura histórica hace patente los alcances con fines políticos de la criminalidad organizada. Por ejemplo, aquí en mi país, en vísperas electorales se señalaron presuntas relaciones de gobernadores y servidores públicos con el narcotráfico. Si bien es cierto, la apertura a la sospecha de la relación de la política con el crimen organizado en nuestro país se ha hecho por medio del presunto financiamiento de campañas políticas. Según el Informe Mundial de Drogas del 2012, solo para América Latina se hizo un estimado de 18 billones de dólares en el mercado interno de drogas. Esto sin contar los fondos que vienen de otras actividades. Esto es un fuerte indicador de que tenemos que reforzar por medio de la legalidad el sentido de la aplicación de la ley y la prevención como medidas urgentes para la seguridad y la restauración nacional. En lo que se refiere a políticas de prevención, en cuanto a esto, la prevención, podemos hablar de resultados concretos. Para poder hablar de resultados concretos significa alcanzar dos objetivos: comprender la delincuencia organizada nacional y transnacional e integrar las respuestas nacionales en las estrategias internacionales. Cabe hacer la mención de que al menos en México
Los esfuerzos por combatir el crimen organizado se han centrado en un enfoque militar y represivo policial. La observación en torno a este enfoque se encuentra en que daña de manera importante la gobernanza, erosiona los derechos civiles y hasta ahora ha demostrado gran inefectividad debido a las debilidades del sistema penal, que pueden constatarse con la crisis penitenciaria que estamos viviendo a nivel nacional y que se refleja en que pueden ser utilizadas como oficinas del crimen organizado y espacios de reclutamiento y especialización delictiva. La vinculación ciudadana en la prevención de la violencia resulta imprescindible. Como bien sabemos, esta es multifactorial. De ellos que establecer diferentes enfoques en su abordaje desde asociaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y asociaciones civiles con la finalidad de buscar vinculación y cooperación hacia todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo voy? ¿Ya? Muy bien, termino. La delincuencia organizada provoca el aumento al gasto público por conceptos de seguridad, servicios policiales, así como ya se había mencionado antes, significa un importante detrimento para los derechos humanos de costos sociales elevadísimos. Solo quiero referirme a hechos muy tangibles y con esto termino, señor presidente. Hay hechos tan evidentes en donde está participando la delincuencia organizada. Lo refería don Emilio Viano, profesor, el día de ayer, cuando es tan ostensible que a través de las remesas se mueve un dinero del cual el destinatario simplemente se concreta a recibirlo. Nosotros en México tenemos desde la ordeña a los ductos de petróleos mexicanos, pero lo más extraño, el robo en cantidades extraordinarias de gasolina se exporta ilegalmente, por supuesto, a Guatemala, ha provocado en Guatemala que algunas gasolineras por la diferencia de precio pierdan, cierren, se da el fenómeno, puede ser fácilmente contabilizado, puede ser o debe de ser investigado y sin embargo ahí está y se da. Para nosotros como México, como país de tránsito, para los inmigrantes que anhelan llegar a Estados Unidos, es penoso verlos subirse al tren que se dirige de Chiapas prácticamente a introducirse en la República Mexicana, sin embargo el fenómeno es público, se ve y pareciera que no se atiende y sí por el contrario se combate y lo vemos el Instituto de Migración y bueno, lo vemos públicamente. Eso genera esa gran percepción. No tendremos realmente capacidad para, de alguna manera, reducirlo a los límites o a los mínimos exigibles para vivir en armonía y paz. Con eso termino. Muchísimas gracias. Sí, pues muchas gracias por esta presentación, Alfonso. Dos elementos a destacar a partir de ella. Siempre miramos a la delincuencia organizada como un fenómeno que sí que cada vez se globaliza más, pero quizás no nos fijamos tanto en el hecho de que estamos ante unas actividades que tienen una presencia impactante en los mercados mundiales. En los mercados mundiales y en las potencias mundiales, tanto las potencias actuales como las potencias emergentes, manifiestan una gran penetración de la delincuencia organizada. Sin embargo, frente a ello, la mayor parte de las veces, el modo en que se aborda la delincuencia organizada es a través de mecanismos de carácter estrictamente punitivo, escasamente preventivos, en modo alguno. Se realizan estudios o se trata de penetrar con estudios en los mercados ilegales transnacionales para ver cuál podría ser la intervención preventiva más eficaz al nivel, en el marco en el que esta actividad se desarrolla. Segundo perfil, muy ligado a lo anterior, la delincuencia organizada al final persigue beneficios ilícitos. Y la cuestión de los beneficios ilícitos lo que nos plantea inmediatamente es el tema del lavado del dinero, del blanqueo. Según el informe de las Naciones Unidas al que yo he hecho referencia cuando comenzaba la presentación, el nivel de eficacia en cuanto a la intercepción de blanqueo en el marco global es ridículo, es
menos del 1%. Se alude a que probablemente es el 0,2% de los productos del crimen blanqueados es el que es capaz de ser interceptado. Sin embargo, sería fundamental, si el objetivo es el beneficio ilícito, lo fundamental sería tratar de alcanzar ese beneficio ilícito y impedir que ese beneficio ilícito pueda ser efectivamente realizado. Vuelvo a insistir, no se trata solo del beneficio del tráfico de drogas. La diversificación ya de las actividades de la criminalidad organizada, de la delincuencia organizada, es muy grande. Aunque el peso todavía del tráfico de drogas en el marco de la delincuencia organizada sea grande desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo no necesariamente es así. Y también desde el punto de vista cuantitativo cada vez hay una penetración más amplia de otros supuestos. Pues vamos a cederle a continuación la palabra al doctor Sergio Suárez Daza. Sergio Suárez Daza es doctor en Derecho Penal y en Ciencias Jurídico-Penales y es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, por lo tanto está en su casa, donde se desempeña como abogado postulante. Bueno, pues tiene la palabra. Qué amable, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me uno al agradecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Penales por dar espacio a este evento tan importante y a los organizadores por haberme considerado. Sin mayor preámbulo, quiero manifestar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de delincuencia organizada, no podemos solamente circunscribirlo a un concepto jurídico. Desafortunadamente, el escenario en el cual estamos inmersos es una situación mucho más amplia. Cuando nosotros miramos cómo se conforma en el mundo real la delincuencia organizada, efectivamente observamos que se da a través de los cárteles, que es un término de carácter sociológico, no es un término de carácter jurídico. Pero también encontramos que se da con algunas agrupaciones de carácter mercantil que sirven solamente como fachada para los efectos de llevar a cabo las actividades ilícitas, e ir buscando propiamente que el objetivo de la delincuencia organizada, que no es otro más que el fenómeno económico. Cuando hablamos de delincuencia organizada siempre tenemos que mirar que su finalidad es el económico, de tal suerte que cuando estamos viendo empresas que se constituyen con propósitos exclusivamente de ir cubriendo cuáles son sus actividades, bueno, pues miramos también una de sus expresiones, con algunas asociaciones de carácter civil que a través de donativos y utilizando precisamente la propia infraestructura de los estados sociales, democráticos y de derechos, buscan que esos recursos que son obtenidos de una manera totalmente legal, pues de alguna manera también vayan buscando la forma de legitimarse. ¿Y cómo negar en algún momento la posibilidad de que esos recursos no son legítimos cuando el propio Estado, a través de sus canales, está precisamente regresándolos a las personas? Es ahí donde se convierte en una situación verdaderamente difícil el poder identificar cuándo un recurso procede de una actividad ilícita y cuándo ya tiene una actividad de carácter lícita. También encontramos algunos fenómenos de carácter religioso. Desafortunadamente encontramos, digamos, algunas expresiones cuando, por ejemplo, a través, y con mucho respeto lo digo, y de verdad con profundo respeto en este sentido, pero cuando a través de diezmos, a través de limosnas, se lleva a cabo precisamente este tipo de donativos que no tienen otra finalidad más que de cubrir ciertas actividades de carácter ilícito. El tráfico de órganos, el tráfico de personas, el tráfico de, en fin, de actividades totalmente ilícitas, pero que a través de estos mecanismos de carácter religioso tratan de cubrirse. También encontramos, aparte de una sociedad civil que ha sido permisible, desafortunadamente encontramos en este momento en los estados que más tiene la presencia de la delincuencia organizada, una sociedad muy permisible. Aquí tendríamos que preguntarnos cómo es posible que dentro de un esquema de carácter legal la gente está optando por ubicarse en el no derecho. ¿Qué es el no derecho? Digamos que el no derecho es cuando la persona voluntariamente decide abdicar de seguir el desarrollo de su vida a través de las instituciones que los estados han instaurado precisamente para alcanzar el fin común. Y optan por establecer una especie de elementos axiológicos totalmente paralelos,
buscando a través de estos mecanismos alcanzar las rutas del bienestar. Tendríamos que preguntarnos como sociedad, ¿cuál es la causa por la cual las personas están optando por organizarse al margen de la legalidad para alcanzar sus desarrollos? Eso es un problema de carácter axiológico. Desafortunadamente, el escenario donde se desarrolla la delincuencia organizada tampoco ayuda, y no ayuda en mucho, estamos mal y de malas. Resulta, por ejemplo, que el reparto de la riqueza no es equitativa. Resulta que, por ejemplo, las universidades se están volviendo semilleros de personas desempleadas. Estamos mirando también que en un momento determinado la situación en cuanto a la familia que está totalmente separada, las familias están en un momento determinado no manteniendo esas comunicaciones, esos vínculos de comunicación que pueden ir permitiendo en un momento determinado establecer ciertos principios, ciertos valores dentro de una sociedad, se están perdiendo. Sostengo algo muy claro. Es muy fácil tomar decisiones cuando se tiene claro cuáles son los objetivos y cuáles son los principios que se enarbolan en la vida. Pero cuando se carecen de esos elementos, es muy fácil optar por alguna otra ruta que permita precisamente estos elementos que hoy estamos mirando. Vivir rápido, pero vivir lo mejor posible. Esa es una cultura o una subcultura que se está dando dentro de estos espacios que están gestando propiamente este fenómeno de la delincuencia organizada. Si nosotros reducimos exclusivamente el fenómeno de la delincuencia organizada a los conceptos jurídicos, nos vamos a quedar muy, pero muy cortos. Desafortunadamente miramos hoy en día que precisamente ante esa sociedad totalmente permisible, estamos observando que uno de los engranajes más importantes que se da para que las organizaciones delictivas estén teniendo una mayor presencia es propiamente la corrupción. Pero para que se dé la corrupción tiene que darse un binomio muy fácil. Tiene que haber alguien que esté dispuesto a corromper y tiene que haber un grupo de personas que estén dispuestos a aceptar precisamente esos sobornos. Eso es lo que ha hecho que la delincuencia organizada alcance los niveles estratosféricos que hoy estamos mirando. Si desafortunadamente estamos viendo cómo estamos, por un lado, estableciendo el desarrollo de un Estado o de Estados que están sustentando sus ideas en principios de los derechos humanos, en tratar de establecer una democracia consolidada precisamente con base en todos estos elementos de carácter liberal, si en un momento determinado estos parámetros deberían de servir exclusivamente para que hubiera mejores y mayores beneficios de carácter social, desafortunadamente esto no está dando los resultados que se buscan. Esto es una situación que nos tiene que hacer pensar, no solamente como académicos, no solamente como estudiosos de la ciencia política criminal, sino también como parte de una sociedad en la cual estamos observando que el problema de la delincuencia organizada no la podemos resolver única y exclusivamente con el derecho penal. El derecho penal tiene que ubicar su lugar específico, que debe ser la última instancia para poder mantener el orden jurídico. Simple y llanamente, cuando nosotros buscamos las alternativas de solución a los problemas de la delincuencia organizada en el derecho penal, única y exclusivamente estamos de alguna manera descartando la posibilidad de que existan otros mecanismos alternos. Y esto lo que implica es optar por mecanismos propios de estados totalitarios. Esta situación es lo que nos tiene que hacer reflexionar cómo una política criminal tiene que ser forzosamente la expresión de una política de Estado. Pero lo más importante entonces tendría que ser saber qué tipo de Estado es en el que estamos tratando de legislar. Y eso es verdaderamente terrible, porque en muchas ocasiones encontramos que quienes está creando la ley, quienes está ejercitando la ley, no tiene claro cuál es el modelo de Estado en el cual nos encontramos. Yo les pregunto a ustedes, y haciendo un ejercicio, reflexionen si realmente tenemos claro el modelo de Estado en el que nos encontramos. El Estado mexicano, como muchos otros estados
que forman parte de la comunidad internacional y que le resulta de gran importancia y de gran preocupación esta problemática de la delincuencia organizada, pues es precisamente, son estados sociales, democráticos y de derecho. El Estado mexicano, por imperativo constitucional, es un Estado social. Tenemos el artículo 27 y 123 de la Constitución, un Estado democrático, el artículo 3, y el artículo 14 y 16 hacen referencia precisamente al Estado de Derecho. Si solamente referimos que somos un Estado de Derecho, bueno, pues única y exclusivamente estaremos mirando que nos vamos a manejar bajo la rigidez de la norma. Y esto ha generado verdaderamente problemas, porque nos hemos vuelto más kelsianos que el propio Kelsen. Tenemos que buscar alternativas mucho más amplias, mucho más holísticas. En esta etapa, en este momento de la evolución, del desarrollo del derecho, de la sociedad, tenemos que ir graduando precisamente las alternativas de solución y no ver que exclusivamente el derecho penal puede ser la mejor alternativa de solución. Considero que para que pueda haber una eficacia realmente contundente en cuanto a la lucha a la delincuencia organizada, tiene que ir aparejada de dos rubros. Por supuesto, el ejercicio del derecho penal. No podemos descartarlo. Pero por el otro lado, tiene que cerrar la pinza la prevención del delito. Tenemos que trabajar arduamente sobre la prevención del delito, porque las conductas delictivas surgen precisamente de la sociedad. Por eso reitero, la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento es, ¿cuál es la causa por las cuales las personas están optando por organizarse al margen de la legalidad para satisfacer sus mecanismos de vida más cotidianos? Esa es una problemática que me gustaría compartir con ustedes. Pienso que vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias también por esta intervención. Quizás añadir alguna cuestión. Si nos fijamos en cuál es la perspectiva punitiva, que es la perspectiva predominante a la hora de intervención respecto del crimen organizado, vemos que la perspectiva punitiva se focaliza fundamentalmente en torno a los grupos organizados, en torno a los grupos que intervienen en la actividad. Sin embargo, si queremos analizar la cuestión de la delincuencia organizada desde un punto de vista criminológico y sobre todo desde el punto de vista preventivo, es mucho más importante que nos fijemos en las actividades, no en los grupos que intervienen, sino más bien en los mercados en los que esos grupos desarrollan su actividad, en el ámbito en el cual esas actividades se plasman. Y hay que decir que en el momento actual la criminalidad organizada se extiende a cualquier tipo de conductas delictivas, pero el marco en el cual se generan los mayores beneficios, que es lo que busca el crimen organizado, está perfectamente acotado por las actividades delictivas que antes hemos colocado en el cuadro. Estas actividades se desarrollan en la actualidad de una manera, como han dicho ya los dos intervinientes, compleja, puesto que perfectamente mezclan ya actividades lícitas con actividades ilícitas. Y esto dificulta mucho también la intervención para discriminar adecuadamente los ámbitos en los cuales realmente hay una actuación que hay que perseguir. Hay que decir además que la perspectiva grupal es una perspectiva que cada vez lleva menor eficacia, porque la idea de que la delincuencia organizada está formada por grupos muy estrictamente estructurados, perfectamente jerarquizados, es una idea que también está en crisis. El modelo actual de grupos organizados es el modelo de la diversidad, es el modelo de la flexibilidad, incluso es el modelo de la búsqueda de la escasísima visibilidad. De tal manera que todo esto lleva a una crisis de lo que ha sido el parámetro ordinario de intervención respecto de esta delincuencia que tanto aprovecha las posibilidades de la globalización. Por otro lado, y no precisamente como último aspecto, por su importancia, un elemento central a la hora de analizar la intervención respecto de la delincuencia organizada y sobre todo de los tráficos en los cuales la delincuencia organizada se manifiesta es el de la victimización generada a través de esas actuaciones.
Y hay que tener presente que esa victimización, en algunos de los casos, es una victimización no tan inmediata. Desde este punto de vista, incluso el análisis de lo que pueden ser determinadas líneas políticas internacionales en torno a la persecución o represión de ciertos aspectos. Esta tarde se va a hablar del delito de tráfico de drogas, del tráfico de drogas y de la política más apropiada que en este marco debería darse en el nivel internacional, y ya hemos dicho antes cuál es la importancia del tráfico ilícito de drogas en cuanto a la delincuencia organizada, pues es también una cuestión que debería abordarse cuando se trata de enfocar esta cuestión. Yo diría, por tanto, que es importante destacar que hay que intervenir sobre los mercados, hay que pensar más en las actividades que en los grupos, hay que compartir, hay que desarrollar conocimiento y hay que compartir el conocimiento, el estudio, la investigación, y las intervenciones deben ser multilaterales. Ya se ha hablado de la conexión con la corrupción, hemos hablado ya de las necesidades de las medidas de prevención del blanqueo, de la posible intervención confiscatoria como vía eficaz, siempre que respete los principios fundamentales del Estado de Derecho, que no deberían precisamente ser el precio a pagar para hacer frente a la delincuencia organizada, y todo ello en el marco de una adecuada evaluación de los impactos directos e indirectos que la criminalidad o la delincuencia organizada genera. Pero bueno, creo que tenemos la ocasión ahora de intercambiar entre todos y de discutir y debatir las distintas aportaciones que se han realizado desde el panel, y por tanto pues abro ya directamente el momento del debate. Tenemos unas cuantas intervenciones pedidas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a los dos ponentes. Tengo una invitación a don Alfonso, tal vez de compartir con el grupo como él ve como presidente de un Consejo Ciudadano los retos, los desafíos para un área metropolitana de combatir el crimen, el narcotráfico, los retos que se encuentran con la actual situación en la República Mexicana, y también para nosotros visitantes de afuera de entender mejor las dificultades que existen y las soluciones que usted con su sabiduría, con su experiencia está proponiendo en su comunidad. Y para don Suárez, me interesó mucho las palabras que usted utilizó. Por ejemplo, usted habló mucho de optando. No estoy seguro que la gente que son narcomenudistas, por ejemplo, verdaderamente están optando, porque a veces no hay salida para ellos, no hay carrera, no hay educación, no hay empleo. Tenemos tasas de desempleo muy altas en muchísimas economías del mundo, así que no estoy seguro sobre la palabra optando, y también sobre la palabra sociedad permisiva. Me parece al contrario, que la sociedad es más y más constrictiva. Hay menos y menos salidas, hay menos y menos posibilidades con la globalización, la exportación de puestos de trabajo al extranjero, las fábricas que se van para otros países siempre buscando el trabajo menos caro. No estoy seguro que hay mucha permisibilidad en cuanto se refiere a ganarse la vida, a tener techo, a comer. Esto me interesaría mucho. Y también si pudiese esclarecer un poco más lo que digo de las limosnas. No fue muy claro, tal vez para la gente del país, no sé, pero no pareció muy claro. Así que para ambos, si pueden contestar, lo apreciaremos mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente, yo vengo de Monterrey, de Nuevo León, uno de los estados industrializados de la República Mexicana. Su cercanía con Estados Unidos pues lo hace de alguna manera muy relevante en muchísimos aspectos, pero hemos venido padeciendo, por supuesto, desde el punto de vista ciudadano, que al final de cuentas somos los que, y lo dije hace un ratito, los efectos perniciosos de todas estas conductas, pues nos están resultando que somos los afectados, ¿no? Yo utilizo
los términos muchísimo en mi discurso, ¿verdad? La armonización de las actividades que tienen que realizarse y que veo precisamente el derecho penal que busca a través de toda esa gran armonización ya a nivel internacional, ¿por qué no pensarlo a nivel local, también a nivel de los estados, de sus municipios que comprenden precisamente el estado, para lograr igualmente esa armonización? Es decir, tenemos demasiada autoridad repartida en un solo territorio y con atribuciones cada uno de ellos que segmenta y hace una fragmentación que está resultando, por supuesto, con efectos en donde todos terminamos perjudicados y nadie termina siendo responsable. No es posible que en Nuevo León tengamos un área metropolitana de nueve municipios que comprenden la mayor parte de la población, que tienen características, por supuesto, muy diferentes entre ellos mismos. Tenemos entre esos 9 el municipio más rico de la República Mexicana, que es notorio, por supuesto, ¿verdad?, que maneja una política criminal muy distinta, porque igualmente puedo decir que pudiéramos tener, si no el más pobre de la República en esos mismos 9, cuando menos entre los más pobres, ¿no? Es decir, las políticas no se pueden en un momento determinado uniformar, armonizar, que sería una de las partes importantes, estableciendo, yo se lo escuché, profesor Emilio, el día de ayer, me encantó, porque sí se ha pugnado por armonizar de alguna manera, ¿verdad?, esa respuesta de políticas muy uniformes, entre ellas las relacionadas con la responsabilidad penal, por supuesto, para lograr verdaderamente cuando menos contener todos los aspectos relacionados con la criminalidad. Luego, la movilidad. Detectamos los problemas, los subimos a debate, los manejamos en los discursos, pero ahí nos quedamos. Es decir, estamos insistiendo desde el punto de vista ciudadano para que las autoridades tengan una mayor movilidad, se haga lo que se tenga que hacer. Igualmente, en donde ya una autoridad que está sobrepasada, si no se toma de la mano, que es y ha sido nuestra insistencia, para poder hablar conjuntamente de los problemas, creo que vamos a seguir estando muy distantes y muy distraídos y con grandes repercusiones de lo que realmente estamos viviendo. Muchísimas gracias, profesor. Es muy fácil hablar de honestidad, de buenos principios, cuando el estómago se tiene satisfecho. Pero qué difícil es cuando las condiciones se tornan adversas. Cuando yo hablo de que cierto sector de la sociedad está optando, es precisamente en virtud de que las condiciones en las cuales están desarrollando su vida no les da una alternativa de solución. Es difícil en ocasiones apreciar cómo el propio Estado, con las instituciones que tiene, no es capaz de resolver de manera inmediata las problemáticas que existen en determinadas comunidades. Esto es lo que ha permitido o ha generado que muchos de estas personas, parte de esta sociedad, esté optando por agruparse a estos grupos delictivos. Muchas de estas personas en ocasiones ni siquiera tienen idea que forman parte de una agrupación delictiva. Hay personas que están de alguna manera solamente colaborando, informando, pero dentro de la estructura conceptual que nosotros, como conocedores de lo que es el fenómeno de la delincuencia organizada, sabemos que forman parte de la delincuencia organizada y están comprometiendo su vida y su libertad a cambio de una cantidad ínfima de dinero que no son capaces o no es posible obtener dentro de una economía formal. Esto no quiere decir forzosamente que en un momento determinado la pobreza sea una situación determinante para que la gente forme parte de la delincuencia organizada. No, por eso hablaba de principios también. Pero sí es una circunstancia que en ocasiones vemos en ciertas comunidades en donde las circunstancias no son nada favorables, en donde la gente está participando a razón de este tipo de cosas. Hay personas que están en ocasiones cuidando a una persona, a otra persona que está siendo secuestrada y ni siquiera sabe que está participando en el grupo delictivo y sienten que están haciendo bien porque le están dando de comer, porque lo están cuidando, pero forman parte de la estructura delictiva. A eso es a lo que me refiero. En el sentido de las limosnas. Era un ejemplo
porque tenemos claro y tenemos muchos elementos en México como para poder sostener lo que estoy mencionando, en donde a través precisamente de las limosnas, a través de las aportaciones religiosas, están sirviendo precisamente para construir o para edificar, de alguna manera simular la parte de la economía que pues de alguna forma proviene de actividades ilícitas. Se construyen templos a través de esas organizaciones que en un momento determinado, con el cobijo que el propio Estado les da, pues utilizan a personas para mandarlas de un punto geográfico a otro, las emplean, las utilizan con fines eminentemente de explotación, y eso es a lo que me refiero. Las organizaciones religiosas, por eso fui muy enfático y aclaré el punto de que con mucho respeto señalaba, algunas tienen esta finalidad. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vengo de Coahuila. Yo solamente quería hacer un comentario. Efectivamente, como lo señalaba el doctor, en Coahuila tenemos el problema de los pocitos, pero siempre ha existido. Son minas ya explotadas que artesanalmente y con la mano sacan el carbón a través de tambos, y que la tonelada la pagan a 100 pesos a los mineros, a ellos, y la maña va y la vende a alguien más. ¿Sí? Pero siempre ha habido eso, hasta ahorita nos salimos los ojos. 2, el problema que tenemos, como decía Sergio, no es un problema de derecho penal, es un problema social. La causa es social y el efecto es criminal. Las instituciones formales que nos educaron, por lo menos en México, la familia, la escuela, el gobierno, hasta la iglesia, no están cumpliendo con su función de formadora de muchachos. Yo estuve en Israel hace un año en un curso y los jóvenes, allá se trabaja para prevenir que no haya delincuentes. Y aquí estamos produciendo delincuentes, le estoy dando a mis hijos, a mis sobrinos, a mis vecinos, porque no tienen oportunidad los muchachos de desarrollarse, ni educacionalmente, ni laboralmente, ni siquiera en administrar su tiempo de ocio. Yo he estado en colonias porque mi función es prevenir el delito en Coahuila, y los jóvenes están caguameando a las 3 de la tarde, y están halconeando, les pagan 3,000 pesos por halconear a los muchachos, pero no tenemos una fórmula de cómo. Yo he oído ayer y hoy muchos mecanismos legales, pero la ley no es siempre la solución. Tenemos que hacer un programa de prevención social para trabajar con los muchachos, que el joven pueda tener herramientas para decirle no a la delincuencia, herramientas axiológicas, ¿sí?, de valores morales firmes, trabajar con familias, incluso las disfuncionales, para que el joven tenga herramientas mentales, trabajar con el muchacho. Ahorita esta generación está perdida. 3,000 pesos les dan para halconear y 5,000 por ser un muchacho o alguien, un ser humano. Entonces tenemos que tener herramientas a futuro para que nuestros jóvenes le digan no a la delincuencia, para que las familias tengan las herramientas para educar a sus hijos, para que el maestro retome su papel formador en la escuela, para que el gobierno tenga políticas públicas de carácter social que pueda dar empleo, seguridad, estabilidad emocional. Hoy en día los chavos dicen, hemos agarrado muchachos de halcones en Coahuila, yo prefiero vivir 3 años rico que toda la vida jodido con mi papá. Es lo primero que te dicen. Entonces yo espero encontrar de estos congresos el cómo. ¿Cómo le vamos a hacer? He oído muchas conferencias y sí, pues ahí la delincuencia se metió. Están metidos en todos lados. McAllen está lleno de regios, de saltillenses y de gente de Reynosa. Se llevaron su capital allá porque los secuestraron, los extorsionaron, les mataron a alguien. Yo estuve en McAllen el fin de semana, el puente, está lleno de ciudadanos mexicanos y ni siquiera el consulado les da una asesoría para ver cuál es su situación migratoria. O son otras víctimas también, que tampoco hemos hecho nada por ellos. O sea, no tenemos una política integral, ni como federación, ni como estados, acerca de la delincuencia organizada. Esa es la verdad. Firmamos muchas convenciones, la de Palermo, la de San Juan, de no sé dónde, pero no están aplicadas aquí. Aquí como ciudadano quiero ver que esas convenciones a mí me beneficien. ¿A mí qué me van a beneficiar? A mí como funcionario quiero ver qué herramientas me van a dar para crear una política criminal integral. Entonces, estamos desarticulados, sociedad, gobierno y gobierno entre ellos mismos. Y 2, el problema es de la corrupción. La política criminal tiene que ser de la prevención, investigación del delito,
procuración de justicia, administración de justicia, readaptación y reinserción social. Pero ahorita estamos apenas en los juicios orales, una parte, y creemos que esa va a ser la panacea. Pues sí, nada más que ahora la corrupción va a ser para un juez nomás. Queremos una gendarmería única, sí, nada más que ahora la mañana le va la lana a uno nomás y no a todos. O sea, tenemos que empezar por la formación de nuestros funcionarios, de nosotros como ciudadanos, porque yo creo que el problema es más que nada de causa social, de nuestra forma, de nuestra perspectiva social como país. Si no cambiamos eso en el fondo, el país va a seguir yendo en el camino en el que está conduciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Cuenta. Sí voy a pedir que las intervenciones sean un poquito más reducidas porque hay varias personas que quieren intervenir y así daremos la oportunidad a todos para decir lo que piensan. Sí, yo quiero referirme nada más a la zona carbonífera, porque sí se parte de que es un asunto pequeño, de modesta corrupción, y la realidad es que se acrecentó en tamaños verdaderamente que deben de ser de alto impacto y que ha perjudicado totalmente a la zona. No es posible que llegue una empresa nueva a la zona del carbón, firme un contrato con quien adquiere el carbón, que es la Comisión Federal de Electricidad, por $200 millones, una empresa nueva, que no conoce ni sabe absolutamente nada relacionado con el tema del carbón, que sabe que no va a cumplir perfectamente bien con la producción para dar cumplimiento a ese contrato, y entonces ya esas cantidades, ahí se observó que la delincuencia organizada vio un área de gran oportunidad entre la corrupción, la presión que ejercen, a lo que se comprometen y los $200 millones que se llevaron. No es un asunto pequeño como probablemente se empezó de esa manera, y eso afecta a todos los jóvenes en Coahuila, a todos los jóvenes de la República Mexicana y a todos los jóvenes que esperan su desarrollo en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Buenos días. Yo nada más quería señalar dos cosas. Bueno, la primera cuestión es que en el mapa que mostraron, muchas de las flechas precisamente convergen hacia Gran Bretaña. O sea, es interesante que dentro de las estructuras de estados nacionales existen una serie de territorios que no tienen una legislación apropiada para criminalizar el lavado de dinero, que son los llamados paraísos fiscales. Por ejemplo, Hong Kong, Suiza, Mónaco, principalmente territorios británicos, las Islas Caimán, y pues esas estructuras financieras en medio de la crisis global, en que hay recesión económica, reportan ganancias de 40%, 80%, como referencia pues el CET está a 4%, ¿no? Entonces esas estructuras financieras que aquí en México llegaron con HSBC, como se ha demostrado con las investigaciones en Estados Unidos, pues son, junto con el envío de dinero, el lavado de dinero, las rutas de casinos, ¿no? que están encargándose de estas células o estructuras que aparecen ahí. Entonces se genera una economía alternativa que es la que está buscando las actividades criminales. ¿Por qué criminales? Porque precisamente en la eliminación, por ejemplo, de derechos laborales, que es la esclavitud, la trata, en las adicciones, es donde generan los grandes recursos, y no es una actividad desconcertada. Yo creo que había que investigarse, por ejemplo, en el caso de Nuevo León. Allá empezó muy duro la criminalidad con la cuestión de los table dances, que es trata. En la medida en que ya no pudieron, brincaron hacia otras formas más agresivas. Ahorita creo que están en el secuestro hacia médicos, o sea, formas lucrativas, que son el mismo tipo de operaciones que vemos como en Irak, Afganistán, Blackwater, que ofrecen servicios de seguridad, reportan grandes ganancias, y es muy probable que toda el área de inseguridad del norte del país sean operaciones de ese tipo por el hecho de los paramilitares y el cobro de pisos. Y finalmente los vemos en las bolsas de City de Londres, en Wall Street, empresas con grandes ganancias. El profesor Fogel había pedido también la palabra. Disculpe por hablar en inglés otra vez. I feel that your really interesting contribution gave rise to two hard legal questions, and I just want to ask them without answering them.
The first question is how adverse side effects of a criminal law regime affect the legitimacy and ¿Y cómo van a proportionality afectar la legitimidad y la proporcionalidad del régimen de ley criminal como tal? Hemos tenido esta discusión en el ámbito del aborto, en el ámbito de la prohibición del alcohol y de las drogas. Entonces, tenemos que preguntar acerca de los efectos adversos y tenemos que hacer una pregunta de legitimidad. Y la segunda pregunta que quiero formular es el régimen de la ley criminal, el régimen de la ley antidrogas, que es una de los regímenes legales internacionales más fuertes desde hace medio siglo. Sus raíces vienen de los años 20, alrededor de 1920, y ahora tenemos un régimen de ley criminal y no hace falta que haya una utilidad para decir que en los países productores o en los países de tránsito vamos a tener un gran problema con el crimen organizado, ciertamente. Y ahora la pregunta legal es, si ese es el caso, si se trata de una consecuencia imputable y razonable de este régimen de la ley internacional, entonces la comunidad internacional tiene una responsabilidad sobre aquellos que sufren los efectos secundarios adversos que podemos prever y tienen responsabilidad con algunas consecuencias legales. Esa es la segunda pregunta legal difícil que a mí me gustaría plantear en este foro. Muchas gracias. Gracias al profesor Fogel por sus preguntas, que yo creo que pueden irse abordando a lo largo de toda la jornada, porque esta mesa en realidad es casi un preámbulo de lo que es el contenido de todo el día de hoy, donde se van a examinar los paraísos fiscales, donde se van a pasar revista a distintos instrumentos legislativos, donde se va a hablar de la política en materia de drogas. Y bueno, hay todavía una persona que quiere intervenir por allá. Sí. Si tenemos, es la última pregunta porque ya veo que no tenemos más tiempo. Sí. Buenos días a todos. En este tema tan importante realmente quisiera preguntar a los panelistas, más que nada quisiera saber qué opinan de la participación del Estado mexicano en las perspectivas de armonización en el fenómeno de delincuencia organizada. El Estado mexicano ha hecho un esfuerzo legítimo, ha buscado que los acuerdos internacionales se traten de ir implementando en la armonía jurídica mexicana. Sin embargo, como ha sido expuesto aquí, no es una cuestión eminentemente de carácter jurídico. Hay muchas expresiones de carácter delictiva en este momento que no están contempladas en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y tenemos muy claro que es con la reunión de 3 o más personas, el fin es eminentemente de carácter económico y la afectación al bien común es algo que se da. Sin embargo, no están contempladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El problema es, como lo decía hace un momento en mi intervención, que nos hemos vuelto más kelsianos que el propio Kelsen. Todo pretendemos resolverlo con base en el derecho penal. Estamos viendo el efecto, no la causa. Lo que se trata es precisamente, como lo exponía el compañero de Coahuila, no solamente atender los efectos de carácter jurídico. Podemos tener una gran cantidad de personas arraigadas, a una gran cantidad de personas consignadas, procesadas, pero eso no está resolviendo el problema de la delincuencia organizada. La génesis es otra. Es el problema por el cual tenemos que estar nosotros atendiendo, que es lo que está en un momento determinado motivando que las personas estén optando por eso. Alguien en alguna ocasión me decía, ¿por qué no salimos y de una manera inminente, así con una visión totalmente totalitaria, aniquilamos a la parte de la delincuencia organizada? Si tuviésemos una sociedad blanco y negro, pues a lo mejor sería factible, pero desafortunadamente tenemos una sociedad gris fósforo,
Como consecuencia de esto, vemos que el problema no es una cuestión legislativa, que bueno, dicho sea de paso, tendríamos que hacer un gran repaso, una gran remodelación a las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque tienen sus bemoles, ¿no? Pero en el caso particular no es un problema de leyes, es un problema de carácter axiológico. El problema de la delincuencia organizada no es un problema jurídico, es un problema, reitero, axiológico.